pero ya es muy tarde. Hace unos minutos, el cienciólogo esquizofrénico Jeremy Perkins finalmente se quebró. Cortó sus muñecas y luego dirigió su furia psicótica hacia su madre. Pensó que su cara había cambiado, que era maligna y que la tenía frente a él. Aguarda. Horrorizada, Ellie rogó que bajara el cuchillo. Detente, Jeremy. Detente. Por favor, detente. Pero sumergido en una alucinación, Jeremy se lanza contra su madre. Comenzó a apuñalarla. Le clavó el cuchillo 77 veces. Solo 10 minutos después, la policía encuentra esta escena de terror. Fue realmente sangriento. La clase de violencia involucrada fue algo que jamás había visto. Ellie Perkins, madre de 2 hijos, está muerta. Brutalmente asesinada por su propio hijo. Las personas estaban sorprendidas y horrorizadas. Me cayó muy mal porque conocí a la familia muy bien. Fue una tragedia. Fue muy triste. La energía que me transmitía era muy buena y sana. No será lo mismo, jamás. Arrestan a Jeremy ¿Y bien? y lo interroga la policía. ¿Me dirás qué pasó? Luego fui a la ducha. Aunque parece confundido y delirante, intentan conseguir una confesión. Debía saberlo. Jeremy entendía la naturaleza de lo que había hecho. Jeremy explica sus monstruosas acciones lo mejor que puede. Siempre me decía que debía ser. Tell me more about it. She'd tell me things to what I should do. I was old enough to make up my own mind, and she would try and give me vitamins, and I didn't want to take any vitamins. Y Jeremy se convenció de que su madre tenía lo que él describía como un ojo maligno. Detente, Jeremy. No. Describe it to me. Like momentarily, she'd be like acting normal, and then all of a sudden, her face would change, as if she was like the devil or something. And I was actually afraid of her. Nos dijo que intentó quitarle los ojos a su madre porque pensaba que eran malignos. Sus respuestas eran extrañas. Me decía, ay, déjame pensar si maté a mi madre. Como si no fuera nada. En el momento en el que están enfermos, no tienen la capacidad de sentir remordimiento porque están en una situación no basada en la realidad. Su comportamiento proviene de su desorden no tratado. Mientras Jeremy se encuentra bajo custodia, el esposo de Ellie, Don, y su hija Danielle hablan con los investigadores. Don estaba desconsolado por haber perdido a su esposa, e incluso peor, a manos de su propio hijo. Pero en medio de esta increíble tragedia, la familia Perkins estaba preocupada de cómo se expondría este homicidio a la prensa. Nos decían que no querían una mala prensa, por decirlo de alguna manera, para la iglesia. Queremos asegurarnos de que esto no se transforme en una cacería de brujas contra la iglesia. Si un cienciólogo mataba a otro cienciólogo, sería un desastre para la iglesia. Pero la reacción de la familia Perkins no es extraña para alguien que conoce la cienciología. Es muy característico de la cienciología que cuando tienes una tragedia, primero llamas a OSA, la Oficina de Asuntos Especiales, la rama de inteligencia de la cienciología, operaciones encubiertas. Uno no sabe si muchas iglesias tienen espías, pero la cienciología sí los tiene. Dentro de las 36 horas, un grupo de alto rango de la cienciología de la Oficina Central de la Iglesia vuela a Buffalo. Hubo casos en el pasado en los que murió un cienciólogo por no haber recibido la clase de tratamiento para desórdenes mentales. Y siempre es mala publicidad para la cienciología. Pareciera que querían evitar que eso sucediera nuevamente en Buffalo. Se le dice a la familia Perkins que no tenga contacto con los medios. La iglesia se unió y simplemente no comunicaron, no quisieron ser públicos. Esta persona que había sido una fiel ciencióloga, de pronto debían actuar como si no la conocieran. Pero los esfuerzos de la iglesia por separarse de la historia fallan. Matricidio, esquizofrenia, cienciología es la clase de casos que llegan a los titulares.
Mientras tanto, luego de una exhaustiva evaluación psiquiátrica, Ella era malvada. los doctores confirman el diagnóstico oficial de Jeremy: esquizofrenia paranoica crónica. Finalmente le suministran los medicamentos antipsicóticos que durante tanto tiempo le fueron negados. Enfrenta un cargo por asesinato en segundo grado, pero los fiscales determinan que no es un asesino a sangre fría. Cuando nuestro experto dijo, está tan mentalmente enfermo que no es responsable de lo que hizo, ese fue el final de esta historia. En julio de 2003, la corte halla a Jeremy inocente por defecto mental. Luego de más evaluaciones, es confinado indefinidamente a una institución psiquiátrica. Jeremy está en un hospital psiquiátrico donde probablemente pasará el resto de su vida. Fue una tragedia y lo que jamás encontré mientras escribía mi historia fue remordimiento de parte de los oficiales de la cienciología. En cuanto a Ellie, sus amigos se preguntan si su inquebrantable fe en la iglesia de la cienciología la llevó a su asesinato sin sentido. Personalmente, creo que las enseñanzas y la fe ciega de él y en ellas fueron muy fallidas. Este fue un asesinato que se podría haber evitado si Jeremy hubiera recibido el tratamiento médico para la esquizofrenia paranoica. Pero para los que conocían mejor a Ellie, no hay dudas de qué sentía por su hijo. Ellie intentó con todas sus fuerzas ayudar a su hijo, pero la iglesia no está capacitada para eso. Creo que Ellie hubiera querido que se supiera lo mucho que amaba a Jeremy y que se sintió responsable también por lo que le pasó. Y que ese es el amor por un hijo.